Bienvenidos a Historias y Misterios. El Triángulo de las Bermudas es una misteriosa área situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. Este inusual sitio ha cautivado la imaginación de personas de todo el mundo debido a los numerosos testimonios aterradores de desapariciones inexplicables. A lo largo de los años, han surgido relatos escalofriantes de aviones y barcos que desaparecen sin dejar rastro en esta enigmática región. Los incidentes ocurridos en el Triángulo de las Bermudas han desconcertado a expertos y han dado lugar a teorías tan intrigantes como aterradoras. En esta serie de testimonios sobrenaturales, exploraremos algunas de las historias más inquietantes que han surgido de este enigmático lugar. El barco fantasma. En 1881, el navío inglés, el Jane Austen, navegaba en día calmo y con cielo claro por las aguas del Atlántico. En esas circunstancias se observa que hay otro barco navegando a no demasiada distancia. Da la impresión de seguir un rumbo preestablecido, como si estuviera siendo guiado por alguna fuerza invisible. Inicialmente, todo parecía transcurrir con normalidad. El capitán del Jane Austen, siguiendo las tradiciones marítimas, ordenó realizar las señales de saludo con las banderas al barco desconocido. Sin embargo, el silencio fue la única respuesta que recibieron. Perplejos, los miembros de la tripulación insistieron en sus intentos de comunicación, pero el otro barco permaneció inmóvil y en silencio. Era evidente que algo extraño estaba ocurriendo. Decididos a resolver el enigma que envolvía al velero desconocido, se dispuso el abordaje mediante un par de botes tripulados por algunos marineros. Pero al llegar a bordo, se sorprendieron al ver que el barco estaba completamente vacío, todos habían desaparecido sin dejar rastro. La incertidumbre y el desconcierto se apoderaron de los hombres del Jane Austen. A medida que la noche caía y la oscuridad marítima envolvía el escenario, un grupo de marinos recibió la misión de llevar el barco fantasma hasta el puerto de San Juan de Terranova. Por derecho del mar, el barco encontrado a la deriva pertenece a esos marinos que lo llevan a puerto seguro. Los preparativos se hicieron rápidamente, pues el tiempo brumoso complicaba aún más la situación, pero debido al mal clima, ambas naves terminan perdiendo contacto visual. Después de varios días sin verse, se hizo evidente que el barco desconocido estaba siguiendo una ruta diferente, tal vez intentando acortar camino. Sin embargo, el destino quiso que ambas embarcaciones se cruzaran nuevamente en el vasto océano. En esta ocasión, el velero desconocido se aproximaba con sus velas desplegadas. El Jane Austen hace señales. El capitán quiere saber qué ocurre dentro del barco. Solo pensaba en qué rumbo habrían fijado sus marineros. Pero nuevamente, como cuando lo encontraron, nadie responde. El barco vuelve a acercarse al extraño navío, que otra vez estaba transformado en una silenciosa tumba. Al adentrarse en el barco fantasma una vez más, los hombres se encontraron con una escena desoladora. El navío estaba nuevamente vacío, sin rastro alguno de los tripulantes que habían quedado a bordo para llevarlo al puerto. Como si se hubieran desvanecido entre los bancos de niebla, su ausencia dejaba un vacío perturbador en el corazón de estos marineros. Y aunque estos hombres eran experimentados y curtidos en el arte de la navegación, el pánico se apoderó de ellos en ese momento. Ante lo desconocido e inexplicable, incluso los más valientes sucumben a los temores más profundos. Ningún otro grupo de salvataje fue comisionado. Nadie habría aceptado ir a lo que parecía una muerte segura o un seguro pasaporte a la desaparición. El Jane Austen se alejó rápidamente, dejando a la deriva aquel navío que parecía ser propiedad de una mente siniestra y misteriosa. En las páginas del libro de bitácora, el capitán registró con mano temblorosa los escalofriantes eventos de aquella noche. El vuelo número 19. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, varios miembros de la Marina de los Estados Unidos se preparaban para regresar a casa, ansiosos por dejar atrás los años de miedo y sufrimiento. Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa sombría para 14 de ellos. El 5 de diciembre de 1945, durante un último ejercicio de entrenamiento sobre la zona de los Cayos de Florida, 5 aviones de combate, TBM Avenger desaparecieron misteriosamente, llevándose consigo a sus valientes tripulantes.
Ese día, los cielos parecían tranquilos y serenos, mientras los aviones despegaban de una estación aérea de Florida. Lo que debería haber sido un rutinario entrenamiento se convirtió en un enigma inquietante. Bajo circunstancias extrañas y desconcertantes, el grupo de aeronaves, conocido como Vuelo 19, se perdió para siempre en el abismo del olvido. Fue en ese momento que nació el famoso misterio del Triángulo de las Bermudas, cobrando vida a través de este inexplicable incidente. ¿Pero qué ocurrió realmente en aquel fatídico día? El 5 de diciembre de 1945, a las 2 p.m., 5 aviones bombarderos torpederos TBM Avenger se prepararon para un ejercicio de vuelo que seguiría una ruta específica. Su itinerario incluía una fase de bombardeo en la zona de Hans and Chicken Shoals, seguida de un desplazamiento hacia la isla de Gran Bahama y finalmente el retorno a su base. El vuelo 19 estaba compuesto por 4 aviones, tripulados por 3 personas cada uno, y uno con una tripulación de 2. Inicialmente, el vuelo transcurrió sin contratiempos, pero los problemas surgieron cuando se dirigieron hacia Gran Bahama. En ese momento crítico, el líder del grupo, Charles Taylor, notó que la brújula de su aeronave estaba fallando, lo que los llevó a seguir una dirección incorrecta. Esta anomalía se convirtió en el punto de partida de una serie de eventos escalofriantes que desafiarían toda lógica y comprensión. A medida que el vuelo 19 continuaba, las cosas se volvieron aún más inquietantes. Los intentos de Taylor y su equipo para corregir su rumbo solo parecieron empeorar la situación, ya que se encontraban cada vez más perdidos en un entorno desconocido y desconcertante. Los intentos de la torre de control de Fort Lauderdale para guiar al vuelo 19 a un rumbo correcto fueron infructuosos. Los pilotos comenzaron a transmitir mensajes cada vez más angustiantes, hablaban de estar perdidos, sin poder reconocer ninguna referencia en tierra o en el mar. La comunicación se volvió cada vez más caótica y las transmisiones fueron interrumpidas por ruidos extraños y estática. A medida que avanzaba la tarde, las condiciones climáticas empeoraron. Una tormenta se acercaba a la zona y los aviones volaban en medio de fuertes lluvias y vientos. Los intentos de rescate se vieron obstaculizados por las difíciles condiciones climáticas. La última transmisión conocida del vuelo 19 fue una conversación confusa y aterradora. El teniente Taylor se escuchó diciendo: "Todo está oscuro, no podemos distinguir nada. Parece que estamos perdidos". Después de eso, el silencio llenó las ondas de radio. A medida que pasaba el tiempo, se organizó una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, el vuelo 19 y sus tripulantes nunca fueron encontrados. El misterio se profundizó aún más cuando un hidroavión, enviado para buscar al vuelo 19, también desapareció sin dejar rastro. El hidroavión y sus 13 tripulantes se sumaron a la lista de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. El caso del vuelo 19 ha desconcertado a los investigadores durante décadas. Se han propuesto diversas teorías que van desde fenómenos atmosféricos inusuales hasta explicaciones más misteriosas relacionadas con anomalías espaciales o incluso abducciones extraterrestres. Sin embargo, la verdad detrás de la desaparición del vuelo 19 en el Triángulo de las Bermudas sigue sin resolverse, dejando una sensación inquietante de lo desconocido. El USS Cyclops. El USS Cyclops era un impresionante buque de carga que fue considerado en su momento el mayor buque de la Armada de los Estados Unidos. Su nombre, inspirado en la mitología griega, hacía referencia a los cíclopes, que eran unos gigantes con un solo ojo. Con una longitud de 165 metros y un ancho de 20 metros, este coloso tenía una capacidad de carga de aproximadamente 12 toneladas. Aunque originalmente fue diseñado como un barco de transporte de carbón, pronto fue convertido en un barco de guerra para apoyar las operaciones militares. La llegada de la Primera Guerra Mundial marcó un cambio significativo en el destino del Cyclops, que fue reclutado para servir en el conflicto. Se llevaron a cabo importantes modificaciones en la nave, incluyendo la instalación de una cantidad considerable de ametralladoras de alto calibre.
Su primera misión consistió en transportar personal sanitario y suministros médicos hacia Francia, donde las necesidades de atención médica eran urgentes. Al mando del buque se encontraba el comandante George Worley, un experimentado líder naval. En 1918, la nave fue asignada a la costa de Brasil con el propósito de reabastecerse de combustible. La región ofrecía una ubicación estratégica y una importante fuente de suministros para las operaciones navales en curso. Después de su llegada a Brasil, el barco transportaba una valiosa carga de casi 10 toneladas de carbón, destinada a abastecer a barcos de guerra británicos en la región. Además, a bordo se cargaron otras 10 toneladas de magnesio, un componente crucial utilizado en la fabricación de municiones. Una vez que los tanques de combustible del barco se llenaron por completo, se preparó para emprender un largo viaje hacia su destino final en Maryland. La intención original era realizar el trayecto de una sola vez, sin hacer paradas intermedias. Sin embargo, durante el viaje, la tripulación decidió realizar una breve parada en Barbados, posiblemente para realizar revisiones rutinarias y reabastecerse de suministros necesarios para el resto del viaje. Durante la parada en Barbados, se descubrió que uno de los motores del barco había dejado de funcionar. La reparación resultó ser un desafío complicado, y el comandante, evaluando la situación y la proximidad de su destino final, tomó la decisión de continuar el viaje hacia Maryland de todos modos. A pesar de la falta de un motor, la distancia restante hasta su destino no era considerable, lo que llevó al comandante a tener confianza en que el barco podría llegar a puerto sin problemas. Con esta determinación, el buque reanudó su travesía hacia Maryland, confiando en la eficiencia de sus otros motores para llevarlos a salvo. Sin embargo, cuando se encontraban a tan solo 4 kilómetros de su destino final, ocurrió algo desconcertante y perturbador. El barco dejó de emitir señales y de manera abrupta desapareció en las misteriosas aguas del infame Triángulo de las Bermudas. La desaparición repentina del USS Cyclops en una de las regiones más enigmáticas del Océano Atlántico ha dejado perplejos a investigadores y expertos durante décadas. Sin dejar rastro ni evidencia tangible, el barco y sus 309 tripulantes se convirtieron en parte de los enigmas sin resolver del Triángulo de las Bermudas. Hasta el día de hoy, el destino del USS Cyclops, ese buque de la Primera Guerra Mundial, sigue siendo objeto de debate y especulación. No existen respuestas claras, sino más bien una multitud de teorías que intentan explicar su desaparición. Si bien más de 100 barcos y aviones han desaparecido en el enigmático Triángulo de las Bermudas, el caso del Cyclops plantea aún más incógnitas y perplejidades. En su búsqueda incansable, se desplegó una de las mayores operaciones de rescate de la época para encontrar al barco desaparecido. Se enviaron numerosas embarcaciones a seguir la misma ruta que había tomado el Cyclops, además de aviones de reconocimiento que sobrevolaban los cielos en busca de cualquier indicio. Sin embargo, todas estas extensas y meticulosas búsquedas resultaron en un desalentador fracaso. Además, se desplegó toda la tecnología disponible para apoyar los equipos de rescate en su misión. A pesar de los esfuerzos incansables por captar cualquier señal del barco desaparecido, los resultados fueron desalentadores. No se obtuvo éxito alguno en los intentos de localización. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir teorías para intentar arrojar luz sobre el enigma. Inicialmente, una de las teorías que cobró fuerza fue la posibilidad de un ataque por parte de un barco alemán. Sin embargo, esta hipótesis planteaba una contradicción evidente: si el Cyclops hubiera sido víctima de un submarino enemigo, se habrían encontrado restos dispersos del barco en la zona. Sorprendentemente, no se halló ni un solo fragmento del barco desaparecido, lo que generó aún más desconcierto y aumentó la intriga en torno a su desaparición. Otra teoría que surgió fue la relacionada con las condiciones del mar. Algunos sugirieron que el barco, cargado con una gran cantidad de carga, podría haberse hundido debido a las condiciones adversas del mar. Aunque esta teoría parecía plausible, resultaba inconsistente con los informes meteorológicos de aquel momento, ya que no se registraron tormentas o malas condiciones marítimas que justificaran un naufragio. Además, cabe destacar que no se recibieron mensajes de socorro por parte del barco, lo que descarta la posibilidad de que haya comunicado problemas o peligros inminentes.
Estas contradicciones y la falta de evidencia sólida han dejado perplejos a los investigadores y expertos. El destino del USS Cyclops sigue siendo un enigma sin resolver. La ausencia de restos, la falta de comunicaciones y las teorías inconsistentes han contribuido a envolver el caso en un aura de misterio y especulación. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video. En Historias y Misterios.